Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, frescas noches, ¿no es cierto? Bien. Recordemos, ¿qué carta estamos estudiando? Romanos. ¿Quién se acuerda del capítulo? Habló Daniel el miércoles pasado. Versículo, bien. Punto para los chicos. Capítulo 14. ¿O quién dijo? Carlitos, no, a Carlitos. Bien. Vamos a abrir las escrituras, Romanos capítulo 14. Vamos a continuar lo que está allí Pablo enseñando. Cuando uno lee Romanos capítulo 14, todo el capítulo, y parte del 15, si tenemos que ponerle un tema o un título que nos lleve a poder a nosotros de ver de manera rápida de qué se tratan estos capítulos, de qué es lo que está hablando Pablo, qué es lo que le está diciendo allí a los romanos, qué nos está diciendo a nosotros, qué es lo que le está diciendo a la iglesia, ¿qué le puede estar diciendo? Lo que le está diciendo, podemos decir, es algo para mantener la unidad entre los cristianos. Y podemos decir que estos capítulos tienen que ver con el mismo tema, tiene que ver con cómo nosotros, el creyente, nos amamos entre los hermanos en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestras distintas opiniones que podemos tener frente a distintos temas, distintas opiniones. Por tanto, podemos decir que la Biblia nos deja mandatos, nos deja directrices, una línea que seguir que es clara, que es sencilla, para saber cómo comportarnos y qué hacer en esos casos cuando tenemos un hermano dice una cosa, yo pienso otra cosa. ¿Cuál es el fin? Dijimos, mantener la unidad entre los hermanos, erradicar el pecado que podemos llegar a tener en diferentes opiniones, con el fin de no caer en pecado cuando tenemos estas diferencias. Y ahí está el énfasis, mantener la unidad entre los hermanos. Romanos capítulo 14 y parte del 15, la mayoría de los teólogos, y uno puede buscar en su Biblia, aquella que tiene comentarios, que tiene los bosquejos de los libros, la mayoría de los teólogos dividen esta sección en dos partes. La primera parte la tomó el hermano Daniel el miércoles pasado, que habla del versículo 1 al 12. Si alguien me puede recordar qué es lo que dice la primera partecita del versículo 1 de Romanos capítulo 14. Recibir al débil en la fe. Y uno puede pensar, bien, está el débil en la fe y por otro lado está el fuerte, podemos decir, aquel que es fuerte. Y es decir, esta parte del versículo 1 al 12, la mayoría de los bosquejos dice cómo tratar a la persona con una conciencia débil. Y yo quiero recordar esta partecita, ¿quién es el débil en la fe? ¿Quién es aquel débil en la fe? Podemos entender por esto que es aquel hermano que es hijo de Dios, que es del Señor, que aún es débil en su entendimiento y manera de vivir respecto a diferentes temas. Allí habían hermanos judíos que no comían carne, solamente comían legumbres. Otros decían, no, el día sábado hay que guardarlo sí o sí. Otros eran no dados al vino y habían otros hermanos que comían de todo. Habían diferentes opiniones. El débil en la fe, ¿qué decimos? No se está refiriendo a aquel que es débil en su confianza en el Señor para salvación, sino aquel débil en la fe es aquel que es débil en su entendimiento y manera de vivir acerca de distintos temas. La otra parte del bosquejo de Romanos capítulo 14 es del verso 13 y parte del 15. Habla ya del fuerte, aquel que es fuerte.
y muchos lo titulan ¿Cómo deben los fuertes usar esa libertad que tienen en Cristo Jesús? Acerca de un montón de temas. Por tanto, ¿qué debemos practicar? Algo que ya se vio el miércoles pasado. Como creyentes, hijos de Dios, ¿qué debe resaltar en nuestra vida para recibir a aquel que es débil en la fe? Para no juzgar al débil en la fe, para no menospreciar a estas personas. ¿Qué se debe resaltar para que nosotros tengamos paciencia, para que nosotros los acompañemos? ¿Qué se debe resaltar? Si uno lee Romanos capítulo 13 y lo que Pablo está hablando, el amor. Precisamente lo que debe resaltar, como dice Gustavo, es el amor. Si uno lee Romanos 13, del 8 al 9, todo se resume en algo, dice allí Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a recordar un texto muy lindo acerca del amor. 1 Corintios 13, 4 al 7, vamos a leerlo acerca del amor. ¿Qué es lo que es el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Cómo me debo comportar frente a aquellos hermanos? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así hemos de comportarnos frente al débil en la fe. Por tanto, hermanos, el amor por mi hermano hacia el prójimo, hacia aquel que es débil en la fe, debe decidir en mi vida a tener ciertos comportamientos para con el débil. Por el amor a mi hermano, uno debe decidir lo que yo hago y lo que no hago. ¿Cuál es la motivación al final de todo? Es el amor a mi hermano y no mi libertad cristiana que tengo ante diferentes temas. Romanos capítulo 14, verso 3 al 23. Ese es el pasaje en el cual vamos a estar meditando esta noche. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? El apóstol Pablo está continuando, está enseñando, dándonos directrices, dándonos mandamientos, y lo que Pablo está continuando habla respecto a, nuevamente, cómo hemos de comportarnos. Ahora, ¿quiénes? Los fuertes. Pablo nos enseña, ustedes, el fuerte y el débil, deben aceptarse unos a otros sin juzgarse, sin ofenderse unos a otros. Y lo que Pablo hace y nos está diciendo en estos pasajes, nos dice que a través de nuestras acciones, ¿qué dice? Aquel que es fuerte. Vamos a ver 4 cosas. Primero, aquel que es fuerte nos dice, vamos a ver, no hagas tropezar al hermano. Segundo, vamos a ver, no hagas entristecer al hermano. Tercero, cuidemos nuestro testimonio y enfoquémonos en la unidad. Y cuarto, vamos a estar viendo, no destruyas la obra de Dios. Primer punto entonces, para esta noche, no hagas tropezar al hermano. Romanos 14, 13. ¿Qué nos dice? Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Qué me dice Pablo? Me dice, ojo, cuidado, nos está diciendo. No vaya a ser que con tus acciones hagas caer a un hermano. Se corre un gran peligro. ¿Cuál es? De que el hermano caiga en pecado. Tengan cuidado con sus acciones. No vaya a ser que seas tropezadero y que el hermano caiga. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo que podemos poner? Lo compartió, si no me equivoco, Daniel el miércoles pasado. El tomar vino. El tomar vino en sí no es pecado. Pero vamos a ver este ejemplo. El tomar vino frente a hermanos
que han tenido un pasado alcohólico, que tenía una adicción acerca del alcohol. La pregunta es, ¿qué razones tenemos nosotros, aquel que es fuerte, que no tiene problema con el vino, qué razones tenemos para poder restringir el consumo frente a ellos? Ciertamente lo que dice allí el versículo, podemos ser piedra de tropiezo. ¿Y qué puede llegar a ser? De una u otra forma, llevarles a reincidir en esa vieja adicción. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? El amor. Debe resaltar el amor para con el débil en la fe. Dios nos dice que nos amemos, Dios nos dice que nos preocupemos, Dios nos dice que debemos ser sensibles a aquel hermano que es débil en la fe. Por tanto, el amor es lo que debe resaltar en la vida del creyente. Seguimos. ¿Qué otra acción debemos tener en nuestras vidas? Tener en cuenta. No entristecer al hermano. No llevarlo a aflicción, no llevarlo a angustia. Romanos 14:14, ¿qué nos dice allí Pablo? Pablo está diciendo y está afirmando algo acerca de aquel que es fuerte, aquel que tiene libertad en Cristo Jesús ante un montón de temas. Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué está queriendo decir Pablo? ¿Qué es lo que se viene hablando? ¿Respecto a qué, Pablo? ¿A qué te estás refiriendo que nada es inmundo en sí mismo? Se viene hablando acerca de los alimentos. Pablo es lo que viene hablando en los pasajes anteriores. Antes, podemos decir ciertamente, sí habían restricciones ante diferentes alimentos. Habían alimentos no permitidos por la ley. Se pueden ver allí en el libro de Levítico, Antiguo Testamento. Habían restricciones de diferentes alimentos. Pero posteriormente, Nuevo Testamento, a través de la palabra, a través de las enseñanzas de Jesús, esas restricciones que estaban anteriormente ya no tenían vigencia. No eran en sí pecaminosos. No eran en sí comer carne y diferentes otros alimentos. Pero miremos lo que Pablo está diciendo acerca del débil. Mas para el débil, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquel que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué estaba sucediendo en aquel tiempo? ¿Qué sucedía con algunos judíos? Aún habían personas que no tenían un entendimiento maduro. Aún para esas personas era pecado el consumir ciertos alimentos o el darse a tomar vino o otras restricciones que estaban allí en el Antiguo Testamento. Verso 15 nos habla el fuerte. Pablo nos dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, nos dice Pablo. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquel que es fuerte, tenemos al débil en la fe y aquel que es fuerte. Ciertamente en la persona de Pablo, la conciencia de Pablo había sido liberada por la enseñanza de Cristo, ante un montón de temas que el Señor Jesús había aclarado. Pero Pablo de esa libertad. ¿Pero qué me está diciendo el Señor? No hagas tropezar al hermano, que por causa de la comida tu hermano no sea contristado, tu hermano no sea afligido. No andas conforme al amor si te comportas de tal manera. Entonces, viendo la otra cara, no andas conforme al amor. ¿Qué tenemos que hacer? Andar conforme
al amor. Andemos conforme al amor. Dejemos de lado aquellas cosas que tengamos que dejar para no ofender al hermano. Si hay cosas que uno tiene que dejar cuando está el ejemplo del vino. Si hay un hermano que tiene un trasfondo alcohólico, bien, no vamos a servir vino en la mesa por amor al hermano. ¿Qué más podemos decir? Que hemos de tener cuidado, no simplemente acciones como ese ejemplo que di, sino también de las palabras. Debemos tener cuidado de no decir o hacer cosas que puedan ser de ocasión o aflicción a un hermano en su corazón, en su vida espiritual. Por tanto, andar en el amor nos ayuda a no entristecer al hermano. Andar en amor nos ayuda a no ser piedra de tropiezo al hermano. Tercero, nos dice, el tercer punto, cuidemos nuestro testimonio, nos dice Pablo. Cuidemos nuestro testimonio y enfoquémonos en la unidad, Nuevamente Pablo está hablando en los pasajes que vamos a leer ahora, habla acerca del fuerte. Dijimos que aquel que es fuerte es aquel que tiene plena libertad en su conciencia ante diferentes temas en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice ahora Pablo? Romanos capítulo 14, verso 16. Y aquí vamos a hablar un poquito en esta primera parte. Al fuerte, aquel que tiene plena libertad de su conciencia en Cristo Jesús, Pablo dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Pablo le está hablando al fuerte. Uno buscando la palabra vituperado encuentra en el diccionario es que te empiezan a criticar por tu forma de vivir y que empiezan a malinterpretar en tu forma de andar lo que vos estás diciendo. No sea pues vituperado vuestro bien. Es decir, que sea criticado o malinterpretado lo que para nosotros es bueno. Por tanto nos dice Pablo, mirá, ojo, cuidado. Andá con cuidado ¿en qué? En la libertad que tenés en Cristo Jesús. Andemos con cuidado aún más frente a aquellos que son débiles en la fe. Que en esa libertad que vos tenés no esté la libertad en Cristo Jesús por encima del amor al hermano. ¿Qué ejemplo podemos dar? El tomar vino frente a un hermano sin problemas y no abstenerme frente al débil. ¿Qué puede pasar ahí? ¿En qué me pueden criticar? ¿Qué nos pueden estar diciendo? Bien, hay un hermano que sabemos que no debe consumir alcohol, puede reincidir en adicciones, pero yo pongo vino en la mesa. Yo tomo frente al hermano, no me importa, no tengo problema y está esa acción. Supongamos que el hermano, por ese motivo, por causa mía, cae el hermano, reincide allí en esa adicción frente al vino. ¿Qué puede pasar si yo no tengo cuidado? Ciertamente pueden decirnos, mirá lo que hizo tu libertad en Cristo Jesús. No tuviste cuidado. Tienes tu libertad, vos no tenés problema con el vino, pero ¿dónde está tu amor por el hermano? ¿Dónde está nuestro amor por el hermano? Ciertamente, ¿qué es lo que hicimos? Pusimos nuestra libertad en Cristo por encima del amor al hermano y el hermano cae. Pero pensando un poquito en esto que dice aquí, no sea vituperado vuestro bien, tu persona. Yo esto pensaba y ponía, fuera de la iglesia, yo andar fuera de la iglesia, en el contexto de no estar entre los hermanos, estar fuera de tratar con los hermanos,
puedo tratar en el trabajo, en la escuela, en distintos ambientes, rodeado por incrédulos, por aquellos que no son del Señor. ¿Qué puede pasar? Que los incrédulos te observen, vean tu manera de vivir, vean tu manera de caminar. ¿Y qué pueden observar si uno no tiene cuidado respecto a distintos temas? Bien, vamos todos tomamos cerveza y ¡pluc! Uno se pasa de copas, se pasa de vino, pero ¿qué pueden observar aquellos incrédulos? Van a observar que no estamos caminando conforme a lo que uno predica, conforme a lo que uno vive en la iglesia, conforme a la palabra de Dios. Podemos haber dado testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, pero frente a ellos podemos estar mostrando otra cosa. ¿Qué puede pasar? Sí, ellos se burlan y ciertamente rompemos nuestro testimonio. Che, pero vos no sos el que vas a la iglesia, ¿cómo te puedes estar comportando de esta manera? Verso 17. Pablo nos vuelve a centrar y nos dice, mirá, la bebida, la comida, todo eso de lado, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino lo que debe resaltar en nuestra vida, en la iglesia, entre hermanos, en todas partes, ¿qué es lo que es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que debe resaltar es que tenés una nueva vida en Cristo Jesús, en que hay una vida transformada en el Señor sobre las otras cosas, siguiendo a Dios, obedeciendo su palabra. Verso 18, nos dice allí Pablo, porque el que en esto sirva a Cristo, justicia, paz, gozo, obedecer a Dios, seguir su palabra, ¿qué estamos demostrando? Porque el que en esto sirva a Cristo, es decir, un cristiano que ama, humilde y que se abstiene a todo lo que Dios dice, que no solo piensa en sí mismo, que obedece a Dios, ¿qué pasa con ese creyente? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación entre los hermanos. Cuidemos nuestro testimonio y enfoquémonos en la unidad. No hemos de entristecer al hermano y tampoco debemos ser piedra de tropiezo al hermano. Lo que debe resaltar en nuestra vida es el amor al prójimo. 4. ¿Se puede destruir la obra de Dios? ¿Se puede destruir en el sentido de derribar la obra de Dios? Podemos decir, si un hermano cae por culpa mía en pecado, él cae. Mirá lo que dice el verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, dice allí Pablo. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos poniendo nuestra libertad en Cristo por sobre el amor al hermano. ¿Qué nos dice Dios? Verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Destruir la obra de Dios podemos entenderlo como hacer caer al hermano a que tropiece, que se ofenda, que se debilite y que eso lleve a que se aparte y tenga una vida allí espiritual debilitada y una relación rota con Dios. Pablo nos dice que tenemos una responsabilidad, todos los creyentes, cada hijo de Dios, no destruir la obra
de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Podemos preguntarnos. El Evangelio, la extensión del Evangelio, pero si hemos de ir un poquito más allá, ¿qué son? Las personas. Son las almas transformadas, son las almas redimidas. Es cada creyente. Por lo que debemos tener mucho cuidado en nuestra forma de andar y que prevalezca qué cosa en nuestra vida, para con el prójimo, el creyente, aquel que está cerca nuestro, que prevalezca el amor por encima de mi libertad. Romanos capítulo 14, verso 22. Hablando allí del fuerte, aquel que tiene la conciencia liberada en Cristo Jesús ante distintos temas. Pablo dice, ¿tienes tu fe? Hablando del fuerte, de su libertad en Cristo. ¿Tu conciencia no te condena ante distintos temas? Por ejemplo, lo que venimos diciendo acerca del vino. No es malo tomar vino, pero para otros sí, para aquel que es débil, pero para el fuerte no. Nos dice, esa libertad que uno tiene, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El Señor nos dice, mirá, creyente, en sí mismo disfrutá esa libertad que tenés en Cristo Jesús. Esa libertad de conciencia, disfrutala en la presencia de Dios frente a un montón de temas. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Mientras te abstengas de ejercerla públicamente frente al débil. Porque justamente podemos ser piedra de tropiezo para el débil. ¿Qué es lo que dice para el débil ahora? Va a hablar un poquito para el débil. ¿Pero respecto a qué? Sí, esa conciencia que tiene aprisionada, esa conciencia que aún no tiene ese entendimiento. En caso de duda, ¿qué dice el Señor ante el débil? En caso de duda, ante la duda, dice no. Le dice no al débil. Verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces decimos, sin embargo, si un hombre come, bebe, el débil, con una conciencia incómoda al respecto de estos temas, si lo hace con duda, está errando, es condenado. ¿Por qué? Porque esa acción que él está haciendo no proviene con fe, no proviene con entendimiento. Y cuando actuamos aparte de nuestra fe, estamos pecando. Por tanto, ante la duda, Pablo dice no. Romanos capítulo 14 y parte del 15. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Como dijimos al principio, si hemos de ponerle un título para yo llevarme a la práctica todo lo que Pablo está diciendo, porque está diciendo un montón de cosas desde el verso 1 hasta el verso 23, llevémonos aunque sea esta partecita. Tiene que ver entre los hermanos cómo nosotros nos amamos en medio de nuestras diferencias y frente al débil. Cuando tenemos diferentes opiniones o diferentes formas de ver algunos temas. Que el Señor nos ayude a poder crecer en su palabra, a poder ser hombres que no menosprecian, que no juzgan y que aceptan al débil en la fe. ¿Cuál es la razón de todo esto? Erradicar el pecado entre hermanos y así mantener la unidad en la iglesia.
Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén.